None escape their shadow. Y bueno amigos, estamos aquí con un nuevo video. Y esta vez estamos con el tutorial que me había pedido una persona, que era de cómo tener, mejor dicho, cómo descargar en Manicam para hacer troleo en Zoom. Y pues hoy sí les voy a enseñar cómo descargarlo y cómo configurarlo para poder hacer los troleos en Zoom y la configuración en Zoom. Entonces pues vamos con el link de descarga. Y bueno chicos, una vez estando aquí en el link de descarga, que vendría siendo que les estaré dejando aquí el link de la descripción, vendría siendo por Mediafire. Una vez ustedes estén aquí que hayan entrado en el link de Mediafire, es un link directo a mi canal. Cuando yo hago un tutorial no voy a dejar publicidad por mientras, pero más adelante lo veré, pero eso sacaría una desventaja en el canal, la verdad. Pero bueno, no estamos aquí para eso, estamos aquí para descargar en Manicam. Entonces pues una vez aquí estén en Mediafire, simplemente tienen que darle aquí en el botón verde, descargar, esperan un ratico y ya le aparecerá aquí descargando. Y bueno chicos, una vez que se haya terminado de descargar el archivo que has descargado de Mediafire, tienes que irte a la carpeta donde lo has descargado, que siempre, la mayoría de veces va a ser en descarga. Entonces pues yo, para no entrar en la carpeta, o sea buscarlo, le doy aquí en mostrar carpeta. Bueno chicos, una vez estén aquí en mostrar carpeta, lo siguiente que tienen que hacer es enviar esto al escritorio. Yo lo tengo así para ahorita censurar todo. Bueno chicos, una vez ya esté en el escritorio, bueno, yo lo voy a colocar así para que vean. Una vez está aquí en el escritorio, obviamente, que está aquí el archivo, tienen que darle en extraer aquí. Bueno chicos, una vez lo extraigan, le va a aparecer estos dos archivitos. Una que se llama versión .dll y la otra que es setup, que es Manicam 5.0 5.2. No sé por qué no está la última versión, pero igualmente para lo que necesitamos Manicam es para hacer troleos. Entonces pues una vez aquí estén con estos dos archivos, al setup tienen que darle a ejecutar como administrador. Y bueno chicos, una vez le hayan dado que ejecutar administrador y se le cargue, lo siguiente que tienen que hacer es seleccionar su lenguaje. Como ven aquí hay varios lenguajes, está que si germán, italiano, japonés, bueno, portugués y otras cosas. Y en nuestro caso vendría siendo español o español, simplemente español, ignoren eso. Obviamente, ¿no? Supongo que serán de mi idioma, si están viendo esto. Entonces le dan y ahí acepto y esperan a que se descarguen los archivos. Y bueno chicos, una vez ya haya terminado de descargar, le aparecerá algo tal que así. Le dan en Finish. Y bueno, una vez ya le hayan dado en Finish, le abrirá automáticamente esto y aparecerá esta versión nueva 7.0.6, que es la última, pero no hay un crack, no he encontrado crack para eso. Entonces pues no tengo que utilizar esto. Igualmente tiene casi las mismas funciones que el otro, y le puedes colocar las imágenes y todo eso, ¿no? Entonces le das aquí donde no deseo recibir notificaciones acerca de esta versión. Una vez le das aquí en la X. Y bueno chicos, una vez le hayan dado en la X, aquí ustedes pueden elegir qué resolución quieren. No sé bien si elijo más resolución va a ir lagueada o qué, pero yo lo voy a dejar así. Si veo que me comienza a ir la, pues yo la bajo y yo ya le puedo diciendo si me da lag o no. Una vez aquí como pueden ver, aquí ustedes pueden voltear la imagen, colocarla chiquita. No, colocar una imagen esa, pero yo la voy a colocar así normal. Eso es para imagen superpuesta, ok. Aquí pueden elegir otra imagen al lado. Yo no sé para qué, pero bueno. Y bueno chicos, como ven, aquí está. Automáticamente me puso una cámara que utiliza un software que yo utilizo, de la cámara, perdón. Y aquí está. Aquí ya pueden elegir y colocar sus imágenes. Como ven, tengo la marca de agua. Si le intento quitar, se puede, pero para que de pronto no le haya fallos, hay que hacer lo siguiente. Cierran el Manicam, abren el administrador de tareas de la siguiente manera. Clic derecho, administrador de tareas, se le abrirá el administrador de tareas obviamente, y presionan la tecla M o buscan Manicam. Como ven, aquí está Manicam. En un momento, lo busco aquí. Mierda, se me perdió. Manicam, ahí lo cerré. Tienen que darle en finalizar tarea. Y para asegurar tienen que venirse aquí y como ven ya no me aparece. Bueno chicos, una vez hayan hecho eso, tienen que copiar esto que se llama versión .dll. Copiar. Si ustedes quieren ya pueden eliminar el Manicam, el setup, perdón. Y después de eso se van aquí, le dan clic derecho al Manicam, al setup. El setup no, sino al ejecutor.
y le dan en abrir la ubicación del archivo. Una vez le den abrir ubicación del archivo, le dan clic derecho y pegar. Después de darle clic derecho y pegar, y bueno chicos, y una vez hecho lo que dije, pegar, tienen que darle en reemplazar el archivo en el destino. Esperan y le dan en continuar. Y listo, como ven ya se ha copiado aquí en el archivo, y lo siguiente que tienen que hacer es cerrar esto, la carpeta, y después de eso irse al setup y darle en propiedades. Una vez le den en propiedades, tienen que hacer lo siguiente. Una vez darle clic derecho en propiedades, le va a abrir esta ventanita. Lo siguiente que tienen que hacer es darle en compatibilidad. Como ven, normalmente en compatibilidad le va a aparecer esto sin marcar. Lo que tienen que hacer es ejecutar este programa en modo compatibilidad para Windows 7. Una vez le dan en Windows 7, le dan a aplicar y aceptar. Una vez le dan a aplicar y aceptar, ya le dan clic derecho y lo abren si quieren. O pues yo creo que se puede ejecutar como en pero bueno, lo abren, ok, lo abren. Un momento quito esto para que no tenga que estar censurando cada rato. Por cierto, si ya quieren pueden eliminar el archivo. Y como ven, si yo quiero, bueno, ustedes eliminen eso porque lo que quieren es colocar, supongo que imágenes, ¿no? Ustedes después de eso, para quitar la marca de agua, que le aparece tal que así, esta marca de agua que se llama Manicam, bueno, que aparece el nombre manicam.com, tienen que irse a texto, desmarcar esta casilla que dice mostrar el logotipo de Manicam y listo. Una vez hayan hecho eso, eligen este modo, lo cambian a video. Después de cambiarlo a video, lo siguiente que tienen que hacer es irse en lista de reproducción para añadir archivos. Y acá, por cierto, acá en la imagen ustedes, como dije, pueden elegir la resolución o personalizarla. Como ven, yo lo tengo tal que así. Pueden fotografía, no sé bien para qué es, o la grabación y un montón de cosas aquí pueden ver. Y bueno, este no es el caso. Ahora lo siguiente que tienen que irse es en lista de reproducción, darle añadir y archivo multimedia. Una vez le den en archivo multimedia, como ven, aquí yo tengo archivos de video. Y por ejemplo voy a elegir por ejemplo. Y después de haber elegido le va a aparecer tal que aquí en la lista de reproducción, y aquí también se va a ver. Y ustedes lo único que tienen que darles clic. Una vez haber instalado el Manicam, lo siguiente que tienen que hacer es irse a abrir Zoom. Si tienen que tener descargado sí o sí la aplicación. Y bueno, una vez, ahorita le voy a dar una explicación. Lo primero que tienen que hacer es a configuración. Una vez entren en la configuración, lo siguiente que tienen que hacer es elegir, un momento de una cosa acá, en el Manicam, bueno ahorita lo voy a ver. Tienen que elegir tamaño original, después de eso eligen el Manicam. Después de haber elegido el Manicam, lo siguiente que tienen que hacer es, ¿dónde era? Bueno, lo siguiente que tienen que hacer es nada porque ya está. Si ustedes quieren lo pueden rotar para que se vea bien la imagen, por ejemplo creo que ahí, sí, ahí se veía mal, entonces ahí lo acomodo. Y bueno chicos, si ustedes quieren de que el video se vea bien, lo que tienen que hacer es donde dice reflejar mi video, lo quitan, porque haría como el efecto espejo, entonces lo quitan, ¿no? Una vez lo quiten ya quedaría normal. Por ejemplo aquí le voy a colocar una cosa muy épica. Ahora es bien gay. Del espacio le llegó algo homosexual. Bueno, me va a hacer spoilers para que en el siguiente video. Bueno chicos, este vendrá siendo el tutorial de cómo descargar Manicam para hacer los troleos en Zoom. Y bueno chicos, como verán, eso vendría siendo todo el video de hoy, el tutorial de cómo descargar Manicam para hacer los troleos de Zoom. Y como les digo, antes de que se vayan, espero que les guste el video, que lo compartan y le den like para que, mejor dicho, que le den like, no, sino que se suscriban amigos, para que y activen la campanita para que se den cuenta más de este tipo de contenido. Ya sea tutorial o gameplays, porque es lo que voy a hacer por los siguientes videos, gameplays. Pero voy a estar haciendo troleos y algún tutorial si ustedes me lo piden. Entonces para que los que quieran ese tipo de contenido se pueden ir activando la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.